Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 109. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business o de vuestra ficha del Google Perfil de Empresas, como queréis llamarlo, porque realmente estamos hablando de lo mismo, simplemente ha habido un cambio de nombre. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, y hoy vengo a hablaros de dos temas importantes que han sucedido en esta última semana y que tengo que deciroslo cuanto antes porque puede afectar definitivamente a vuestro negocio. Entonces no quiero esperar al podcast de fin de mes donde siempre hacemos un resumen de novedades. Os las quiero adelantar porque ya os digo que os aplica ya. La semana pasada no hubo podcast y la verdad es que me supo bastante mal porque es que sabéis que nunca fallo y que estoy aquí todas las semanas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que llevo todo este año metida en un máster de especialización SEO en un tema concreto y la verdad es que era el momento de entregar mi proyecto fin de máster. Yo pensaba que iba a llegar sin problema, pero bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Llega el deadline, la fecha final y siempre te faltan cosas. Y era el podcast o la vida. Así que nada, decidí descansar y decir, bueno, no pasa nada porque una semana no esté aquí con vosotros y ya lo dejo para la semana siguiente. Y aquí estoy, ya entregado el proyecto fin de máster, salió bastante bien. Y ahora a seguir trabajando, porque es que de verdad necesitaba quitarme cosas de la cabeza. Podía entregar el proyecto fin de máster en marzo, pero dije no. O sea, quiero quitármelo ya porque es que sé que en marzo iba a seguir con el mismo agobio. Porque a vosotros no os pasa que tenéis una fecha de entrega y estáis hasta el último momento mejorándolo, revisándolo. Pues a mí, desde luego, me pasan esas cosas. Entonces da igual que tenga la fecha de entrega 3 meses después, porque voy a estar 3 meses dándole vueltas a la cabeza. Y dije no, quiero entregar cuanto antes porque sé qué es lo que quiero hacer, así que nada, lo hice y muy contenta, la verdad. Y también estoy muy contenta porque este podcast está patrocinado por Bolsalea. Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009, especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Si deseas que las bolsas o guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com y recuerda que con el código Laura Alfonso en mayúscula y 2 A's, Laura Alfonso, te harán un descuento en tu pedido. Y no te pierdas su ficha de Google Business Profile, que tiene 5 estrellas en valoraciones con más de 500 reseñas. ¡Un espectáculo! Pues vamos a empezar entonces con las novedades que quería contaros y que pueden afectar a vuestro negocio. Acabamos de empezar con el Mundial de Fútbol de Qatar y Google no quiere que te pierdas ningún detalle. Por eso ha lanzado una serie de funcionalidades para que estés al día de los resultados, puedas ver los mejores momentos de forma rápida y, por supuesto, no podía faltar el que sacara una opción que afectara a los negocios locales, principalmente en este caso relacionados con bares y restaurantes. Y es que ha aparecido un atributo que en inglés se llama Showing the World Cup, o lo que es lo mismo, emitiendo el Mundial, que puedes incorporar a tu ficha. De esa forma, si alguien busca dónde ver el Mundial, aparecerán aquellos negocios que hayan activado ese atributo. Por supuesto, ese atributo no estará operativo para todos los negocios. Ya os digo que normalmente este atributo va a estar para bares y restaurantes. Así que si ese es tu sector de actividad, revisa los atributos que tienes en tu ficha
y si tienes incorporado esta nueva opción, aplícala en el caso de que, tengas todos los permisos para emitir en tu local precisamente estos partidos de fútbol. Fijaros aquí lo importante que va a ser este atributo tanto como factor de ranking como factor de conversión. Porque cuando un usuario busque dónde ver el Mundial de Fútbol o dónde ver el Mundial o dónde ver el partido del Mundial, resulta que solamente van a aparecer aquellos negocios que tengan activado precisamente este atributo. Y como es un atributo temporal, resulta que lo que nos estamos dando cuenta es que aquellos negocios que os hayáis enterado de que existe ese atributo y lo hayáis activado, pues vais a tener mejores posiciones y vais a rankear por encima, a lo mejor, de vuestra competencia que os gana en otros momentos. Por eso es muy importante que lo activéis si esto os aplica. Y también este atributo se convierte en un factor de conversión porque resulta que han creado un icono que es una pelota de fútbol que va a ir acompañando a aquellos negocios que tengan activado el atributo. Por eso, si alguien está buscando un negocio cualquiera y de repente entre los 3 que aparezcan en el local pack aparece uno con esta pelota, puede ser un factor de decisor que le va a hacer a ese usuario decantarse por ese negocio en lugar de por otro. Así que nada, tenéis que revisar ese atributo y activarlo, ya os digo, si os aplica. Y vamos ahora con el siguiente aspecto que quería comentaros y que puede afectar también a vuestro negocio, y es que las reseñas nuevamente vuelven a desaparecer, pero en este caso desaparecen tras actualizaciones automáticas de la ficha. En ocasiones hemos visto, y de hecho hemos comentado en este podcast, que os dejo enlace en las notas del programa, cómo nuestras fichas sufren actualizaciones que no sabemos de dónde surgen. De repente nos cambian las formas de pago que nosotros tenemos aceptadas como negocio, nos cambian las categorías, porque de repente en la web, pues de hecho en uno de los podcasts lo hablaba, a un negocio le habían puesto una categoría relacionada con parque acuático porque hacía chapuzas relacionadas con el agua. Ahí nos pueden cambiar el nombre. O también nos cambian el enlace a la web que, no es la que nosotros hemos definido a priori. Estas actualizaciones automáticas vienen identificadas por el color naranja, porque están escritas en color naranja, y en muchas ocasiones Google te dice si aceptas o no dichas modificaciones. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que tras estas actualizaciones automáticas, muchos negocios están perdiendo las reseñas y en algunos casos la totalidad de ellas. Se quedan sin ningún tipo de comentario, sin ningún tipo de reseña. Como ya os he comentado en episodios anteriores, Google está intentando que las reseñas que aparezcan asociadas a las diferentes fichas de negocios estén más curadas, ¿no? Y respondan realmente a la realidad de un servicio o de un producto que se haya comprado. Para conseguirlo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues poniendo unos filtros de reseña más restrictivos. Entonces podemos pensar, si nos desaparecen las reseñas, que pueden ser debidos precisamente a este filtro. Pero no, en este caso lo que está ocurriendo realmente es que se trata de un bug, de un error que Google de hecho ha reconocido el día 16 de noviembre. Y es que este bug o error que se ha producido no es peccata minuta, porque realmente tiene un impacto muy importante en el negocio porque está afectando al CID, al CID. ¿De qué estoy hablando? Veréis, cada negocio es identificado de forma inequívoca por Google por un número, que es el CID, el CID. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si Google está cambiando ante una actualización automática el CID de negocio, resulta que las reseñas se disocian de lo que es la ficha, porque las reseñas están asociadas al CID anterior. Y si de repente tienes un CID nuevo, claro, por eso ya no tienes las reseñas. Y por eso se está dando que desaparecen casi la totalidad de ellas en muchos casos. Hasta ahora el CID solamente cambiaba cuando había una suspensión severa en tu ficha, pero no cuando había una actualización automática de la misma. De hecho, es que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que este bug o problema que todavía no se ha resuelto no nos afecte? Bueno, pues lo primero de todo, lo que debéis conocer es cuál es vuestro CID actual y vuestro Place ID. Ahí os pongo un enlace en las notas del programa porque tengo un artículo donde os explico cómo podéis hacerlo. Bueno, pues estos códigos los debéis guardar, junto con vuestras contraseñas o con aquella información que sea muy importante para vosotros y que tenéis a buen recaudo.
¿Por qué? Porque siempre que pones alguna incidencia para que Google pueda analizar mejor tu caso, siempre es bueno que le des el CID, ¿vale? ¿Y qué más debemos hacer? Bueno, pues debemos tener guardados los datos de todas las reseñas que tiene nuestra ficha para poder reclamar que nos las incorporen y saber si cuando te han incorporado todas alguna falta o no. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos dos vías. Guardar en una carpeta los emails que nos manda Google cuando alguien nos deja una reseña o copiarlas y pegarlas si no hemos guardado esos mails para llevar un control y poder reclamar. De hecho, en el curso que tengo de Consigue más clientes posicionando tu negocio local, hacemos una auditoría de reseñas y recopilamos todas ellas para sacar gráficas de evolución y vemos el nivel de importancia que tienen en función de la fecha que se ha generado, por quién, si es un local guide o no, y por supuesto también sacamos la valoración. Entonces, esa información tú la tienes que tener guardada a la hora de reclamar. Por cierto, un inciso hablando de mis cursos, tanto el curso de Consigue más clientes posicionando tu negocio local como el de reseñas van a subir de precio el 1 de enero. Además, como ya os digo, van a sufrir actualizaciones en base a los cambios que está haciendo el algoritmo y bueno, pues fruto de esos cambios el curso se actualiza sin gasto adicional por aquellos que ya lo hayan comprado, pero para aquellos que no lo hayáis comprado y estéis interesados, bueno, que sepáis, y el que avisa no es traidor, que el día 1 de enero subo precio. Tras este inciso retomo la cuestión. Si ya tenemos identificado cuál es el CID de nuestro negocio, tenemos recopiladas todas las reseñas que están asociadas a nuestra ficha, ya sea porque hemos guardado los emails o porque hemos hecho una extracción de las mismas, e identificamos que nos han desaparecido reseñas tras una actualización automática de Google, lo primero que tenemos que hacer es si ha habido un cambio de nuestro CID. Si no ha habido cambio, puede ser que estemos afectados, ya os digo, por ese filtro más severo de las reseñas de Google. Pero si ha habido cambios de CID, aquí estamos realmente ante este error, ante este bug que Google ha confirmado el 16 de noviembre. Entonces, en el caso de que haya habido cambio de CID, tenéis que poneros en contacto con Google a través del formulario de soporte de Google Business Profile. Os dejo el enlace en las notas del programa y proporcionar todos los detalles que tienes de las ediciones sugeridas que han sugerido y que han establecido de forma automática sin tu consentimiento. También debes identificar cuál era el CID antiguo y cuál es el CID actual y solicitar que se restablezcan las reseñas. A priori, en un principio, no tienes que mandar toda la información de las reseñas, pero sí, una vez que se pongan en contacto contigo y te digan que ya han solucionado el problema, debes revisar si te falta alguna. En el caso de que te falte alguna, tienes que seguir respondiendo en ese hilo de conversación con esa incidencia y tienes que identificar cuáles te faltan para solicitar que te las restablezcan. En ese caso tienes que facilitar todo tipo de detalle, quién fue el usuario que te dejó la reseña, en qué fecha y cuál era el contenido. De esa manera sí que ya le das todas las pistas a Google para que busque esa reseña y te la restablezca. ¿Que no te la restablece? Bueno, pues a lo mejor puede ser porque no pasa por el filtro, pero dado que todo esto se está produciendo por un error que se ha generado, seguramente gran parte de ellas las volverás a tener en tu ficha. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Yo creo que sí, desde luego hoy no hay desperdicio y que lo podéis aplicar a vuestro negocio local. Ya sabéis que si eres un restaurante o un bar, tienes ahí el atributo del mundial que lo tienes que utilizar, vamos, sí o sí. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Amazon Music. Me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que los cursos de lauraalfonso.com/cursos suben de precio el 1 de enero. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.